Bienvenidos a esta actividad formativa. Mi nombre es Alejandro Parra González. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la política pública por una Internet para niños, niñas y adolescentes y el memorándum de Montevideo. Esta charla está asociada al proyecto de vinculación con la sociedad que realiza la Unidad Técnica Particular de Loja. Empezamos con la política pública por una Internet para niños, niñas y adolescentes. El primer objetivo que persigue esta política es proteger la dignidad e integridad física, psicológica, emocional y sexual de la niñez y adolescencia. También potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías digitales en su vida y desarrollo integral. A su vez, que establece derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la educación, la recreación o la protección contra toda forma de maltrato que este grupo de personas pueda recibir o encontrar en el uso de las tecnologías de la información. Como datos interesantes tenemos que la Organización Nacional de las Naciones Unidas y la Fundación Telefónica encontró que el 55% de los jóvenes latinoamericanos han sido víctimas de ciberacoso, de alguna u otra forma. Y el informe de desarrollo humano hasta el año 2015 data que el 45% de los usuarios de Internet, es decir, alrededor de 3.2 mil millones de personas, está representado por menores a 24 años. Los adolescentes que cuentan con un teléfono, es decir, 9 de cada 10, lo utiliza para acceder a las redes sociales, generalmente con el afán de hacer seguimiento o tener una cuenta en las redes de moda. En el caso de niños, niñas y adolescentes, son los que pueden representar un mayor grado de vulnerabilidad. Muchos de los riesgos vienen derivados del uso inadecuado o excesivo de Internet y otras por tecnologías a veces lejos de la supervisión por parte de los adultos, que es cuando generalmente se llegan a conseguir los fraudes o los acosos. Las restricciones de las redes y plataformas muchas veces no se cumplen. ¿Qué quiere decir con esto? Que los términos y condiciones que ofrecen las redes, pues generalmente pasan desapercibidas. El mayor interés es conseguir usuarios que lleguen a tener un uso excesivo y compartido de estas redes. Por eso la audiencia más vulnerable se enfrenta a la violencia en las redes por tipos de contenido asociados con la explotación sexual, comercial y no comercial. Ante esto, las políticas han elaborado ejes y componentes. El primer eje es son medidas legales para garantizar los derechos digitales. El eje 2, las medidas y técnicas procedimentales para promover acceso sano, seguro y constructivo a las tecnologías de información y a su vez proteger la integridad y dignidad de los usuarios. El eje 3 hace referencia a mantener un seguimiento y control a través de la articulación y coordinación institucional. El eje 4 permite fortalecer y consolidar capacidades de los usuarios y de quienes los supervisan en el uso de las redes sociales. Y el eje 5 es una estrategia comunicacional para impulsar una cultura de protección integral de los niños, niños y adolescentes. ¿A qué se refiere todo esto? A que las políticas pretenden a través de sus ejes y componentes y de los objetivos establecer todo un cuerpo formativo para que este grupo de personas estén debidamente aseguradas, asesoradas, para que puedan hacer un uso adecuado de las tecnologías de información a través del seguimiento y control de la articulación y coordinación institucional, es decir, todo el ente legal y aquellos representantes de las tecnologías para que en el caso de suceder algún fraude o algún acoso, pues los usuarios tengan ante quién recurrir y obviamente puedan obtener soluciones. ¿Sí? Vamos con el memorándum de Montevideo. Este memorándum de Montevideo fue desarrollado dentro del programa integral veracruzano de la Escuela Segura en el año de 2010, en el mes de marzo. Trata sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales de Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes. Este memorándum, en general, todo su trabajo recae en recomendaciones para la prevención y la educación del grupo de personas, entre niños, niñas y adolescentes respecto al uso de las redes sociales.
La primera recomendación es es respecto al Estado. La tarea del Estado y entidades educativas tomar en cuenta a los progenitores. Es decir, que todas las leyes, todas las directrices que se plantean, también tienen que tomar en cuenta a quienes hacen uso del control o de la provisión de los niños y niñas y adolescentes, es decir, aquellos que de alguna manera tienen también responsabilidad en la formación y en la educación de este grupo de personas. Toda medida debe respetar el principio de proporcionalidad, es decir, la protección y la garantía de derechos. También transmitir a los involucrados que Internet no es un espacio libre de normas o sin responsabilidades. Si bien es cierto, recordemos que dentro de las políticas públicas estaba el derecho de la libertad de expresión, pues este derecho también debe ser regulado, es decir, informado que todo el acceso, todo lo que divulguemos en las plataformas siempre está sujeto a una responsabilidad. Cuando se utilizan las redes sociales o se abre una cuenta en una red social, pues tenemos términos y condiciones. Y al final de cuando damos lectura o a veces no damos lectura, tenemos una casillita que decimos aceptamos términos y restricciones y ponemos aceptar. Pues esto nos lleva a muchas responsabilidades sobre el uso de esta información. Em, Otra recomendación es promocionar una educación integral sobre de la sociedad, la información y el conocimiento para el uso responsable de toda información que se haga, que se divulgue en las redes. Establecer un mecanismo para que los centros educativos resuelvan los conflictos sin vulnerar derechos y garantías. Entre otras recomendaciones también tenemos tomar atención en la creación y desarrollo de una normativa nacional con derechos y principios básicos. Si bien es cierto, en la Constitución existen directrices respecto al uso de la información digital, pero sin embargo es necesario desarrollar una normativa nacional que establezca las responsabilidades y sobre todo las directrices que se puede seguir en el caso de un fraude o de un acoso. Asimismo, asegurarse que cualquier acción u omisión disponga del mismo tratamiento en el mundo virtual, no solamente en el aspecto, en el entorno físico, en el entorno presencial, sino también en el mundo virtual, pues se llega a contar con lo que decía hace un instante, ¿no? Con una normativa nacional con derechos y principios. Legislar el derecho de acceder a la información sobre sí mismos en las bases de datos públicas y privadas y desarrollar una adecuada regulación para el funcionamiento de los centros de acceso a Internet. Dentro de otras recomendaciones para asegurar las garantías sobre los procesos judiciales y administrativos de manera que sean sencillos, es decir, libres o sin muchos conflictos, sin muchos trabas, de alguna forma para que aquellos usuarios que se sientan perjudicados no abandonen el proceso por tanto trámite que tienen que hacer. Para ello se puede establecer un canal de comunicación para la presentación de denuncias, fomentar especializaciones en materia de protección de datos y desarrollar capacidades en los actores jurídicos. El punto 3 y 4 hace referencia a que el cuerpo legal debe estar capacitado y formado para que pueda asistir adecuadamente y también defender de manera óptima a quienes se sientan perjudicados. Respecto a los intereses superiores del niño, establecer mecanismos de respuestas para atención a víctimas de abusos, promover acciones de sensibilización, divulgación de información en medios de comunicación masiva, promover compromiso y participación de sectores públicos y privados, y el impulso de políticas públicas con conocimiento especializado. A su vez, las recomendaciones para la industria: no permitir acciones sin el consentimiento de la persona involucrada, reglas explícitas sobre privacidad en espacios web, reglas claras sobre publicidad en espacios virtuales, claridad sobre datos personales como la fecha de nacimiento, impedir la indexación de información para buscadores, fijar un domicilio y representante fuera de América Latina para el fácil acceso a la justicia y garantizar la seguridad de la información con medidas técnicas y operativas. También las recomendaciones para la industria: erradicar la pornografía infantil, preservando los datos necesarios para la investigación, cumpliendo integralmente las legislaciones nacionales en crímenes cibernéticos,
una rápida atención al cliente ante reclamaciones de los perjudicados, un desarrollo de una tecnología eficiente de filtrado para impedir publicación ofensiva, retirar los contenidos ilícitos con orden judicial o apoyo de autoridad pública competente, desarrollo de herramientas de comunicación efectivas y desarrollo de campañas de educación para un uso seguro y respeto de las leyes. Como podemos ver, tanto las políticas que hablamos en primera instancia como este memorando de Montevideo, lo que trata de conseguir es una articulación entre el cuerpo legal, la industria que ofrece las redes sociales o el acceso a la información digital y los usuarios, de tal forma que todo este cuerpo esté debidamente informado, comunicado y sobre todo también protegido ante cualquier instancia que pueda suceder en el caso de un acoso o de una vulneración de derechos. Es muy importante tener conocimiento de esto en el caso de que pueda suceder directamente dentro de un órgano familiar o de conocidos, se pueda propiciar los mecanismos necesarios para poder representar de alguna manera una defensa. La bibliografía de consulta que queda libre de acceso es justamente el Memorando de Montevideo y la Ley de Protección de Datos Personales, en donde hace dirección eh, a los derechos que tenemos ante el uso de las tecnologías. Muchísimas gracias por su atención. Eso ha sido todo.